Al Señor, déselo bien, amén. Déselo bien, 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 bien. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Para mí es un placer y una honra poder estar en esta casa, amén. Creo que es la primera vez que vengo aquí a ministrar, ¿verdad? Gloria al Señor. Doy gracias a Dios por el pastor Ramón, por su esposa, amén, porque me extendieron esta invitación. Nació en el corazón de Dios, amén, y espero ser de edificación para esta casa, amén. Damos las gracias al Señor. Por aquí me acompaña mi amado esposo. Hoy no me toca a mí verlo a él me tiene que ir a mí hoy a predicar, amén. Gloria al Señor. Amén. No crea que es un reto porque no es fácil estar delante de personas que uno sabe que manejan la palabra del Señor de una manera, con una destreza, amén. Y que no es que yo no la maneje, amén, sino que, bueno, el de las redes, el del público, es él, amén. Pero a Dios le plació que la que está detrás del hombre hoy dé el mensaje del Señor. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Saludo a cada uno de los hermanos, amén, y de las hermanas que están por acá hoy. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. La gloria es para el Señor, amén. Vamos así a estar buscando en la palabra, pero antes yo quiero que usted salude al que está a su lado, amén. Estréchele su mano y déle una bienvenida. Gloria a Dios, déle un caluroso. Si usted nace, darle un abrazo, déselo. Porque venimos de nuestras casas quizás con dificultades, amén, y a veces necesitamos un abrazo. Y un abrazo soluciona muchas cosas en nuestra vida. Amén, gloria al Señor, sea Dios bendecido. Asimismo, vamos a estar buscando en la palabra del Señor, en el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 8. Si usted tiene una Biblia y ve que su vecino que está al lado que visita no tiene, pues comparta la palabra del Señor, amén, con la visita que vino hoy. Y le digo a la visita que es bienvenido, amén. No se sienta como en su casa, siéntase como en la casa del Señor. Amén. Gracias damos al Señor. Amén. Cantares capítulo 2, verso 8. Leemos la palabra del Señor con toda la reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Vamos a volverlo a leer. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Amén. Ya la hermana oró. Creo en la oración de la hermana. Puede tomar asiento. Amén. Y bueno, yo no pensé predicar por acá por Cantares, pero el Señor sí lo pensó. Amén. Y por eso el tema de hoy se llama Escuchando la voz del que ama mi alma. Dígale que está a su lado. Escuchando la voz del que ama mi alma. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y para nosotros poder escuchar la voz del que ama nuestra alma, hay un verbo que se menciona y es el verbo escuchar, ¿verdad? Y nosotros, para poder escuchar la voz de una persona o para poder escuchar la voz de Dios, tiene que haber algo, y es identificar la voz del que nosotros queremos escuchar. ¿Cierto que sí? Tenemos que saber identificar la voz de Dios. Pero, ¿qué es identificar? Identificar es establecer. Identificar es reconocer la identidad de aquella persona o la identidad de Dios. Amén.
Y bajo estos términos podemos decir que para escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del que ama mi alma, yo debo reconocer la voz del que ama mi alma. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Si yo tengo a mi niño y hay muchos niños, ¿verdad? Y viene alguien que no es desconocido, digámoslo de esta manera, y esa persona llama a mi niño y le dice: hijo, ¿será que mi niño va a voltear? Posiblemente no, ¿verdad? Vuelvo y repito el ejemplo. Hay muchos niños y dentro de esos niños está mi niño, mi hijo. Y viene alguien que no soy yo, alguien desconocido, y empieza a llamar hijo, llamando a mi hijo: hijo, él no va a voltear. Téngalo por seguro que no va a voltear. Cierto que sí. Pero si luego vengo yo y lo llamo hijo, sin decirle ni siquiera su nombre, tengo la plena seguridad que él me va a escuchar y va a voltear, y seguramente se me va a lanzar encima. ¿Por qué? Porque es mi hijo, y como hijo conoce la voz de su madre. Amén. O como hijo conoce la voz de su padre. Cierto que sí, porque él sabe identificar la voz de sus padres. Amén. Cuando mi esposo viene de algún lugar, él viene llegando y él tiene la costumbre que él cuando llega, él hace ciertos silbidos raros que yo no sé cómo se lo hará, pero él hace cierto silbido con su boca, que no ha subido las escaleras y él lo hace. Y cuando él lo hace, mis hijos lo escuchan y ellos salen corriendo y dicen: allá viene mi papá, mi papá, mi papá. Amén. ¿Por qué? Porque ya ellos se identifican, o ellos identifican el llamado del Padre. Amén. Ellos saben que su papá los llama de esta manera. Amén. Y aunque yo pase tiempo casi todo el día con mi esposo en la casa, en algunas ocasiones, cuando él hace ese silbido, hasta yo me contento. Amén. Yo me alegro cuando mi esposo, aunque hayan sido 15 minutos apenas que haya salido, yo no sé si me pasará a mí sola. Amén. Pero cuando mi esposo viene subiendo, mis hijos salen, y esto lo sabe él es ahora. Amén. Y mis hijos salen corriendo porque ya saben que viene su papá. Y yo siento como una cosita aquí en mí, algo como un alivio, como que ya viene mi esposo. Amén. Porque es mi esposo. Y yo, gloria al Señor, es mi esposo. Y lo logro identificar. Yo sé que más de una le pasa también, ¿verdad? Más de una le puede pasar esto. Amén. A los hombres tienen la costumbre que hacen algo con la boca, hacen algo. Yo no sé. La mayoría, en su mayoría, ¿verdad? Pero lo curioso es que él sale, y yo habiendo estado media hora antes con él, yo digo: ya media hora y no ha llegado mi esposo. ¿Dónde estará? Pero cuando yo escucho su silbido, como que algo se me activa en mi corazón, ¿verdad? Sí, algo muy lindo. Sí, algo muy hermoso. Amén. ¿Y por qué yo traigo a colación esto? Porque el libro de Cantares habla de la relación de una mujer y un hombre, de Salomón con una mujer. Amén. Y el libro de Cantares es un libro poético, un libro lírico. Amén. Que trata de la relación de una mujer. Es un libro muy precioso. Es un libro muy hermoso. Amén. Y está ahí plasmado en la palabra del Señor, porque Dios nos quiere dejar cierto mensaje con este libro ahí escrito. Amén. Y es la relación de un hombre que es Jesucristo, un ser llamado Cristo, un ser llamado Dios, que quiere tener una relación con una iglesia, con una mujer. Amén. Pero para poder entablar una relación con nosotros tenemos que saber identificar la voz de Dios. No podemos tener una relación con alguien si ni siquiera lo conocemos, porque entonces no sería una relación. Cierto que sí, en una relación matrimonial hay intimidad, hay secretos que solo ellos dos conocen. Hay cosas muy, muy íntimas en la relación matrimonial. Y Dios,
con este libro nos quiso plasmar cómo Él quiere tener una relación con nosotros como iglesia. Pero para nosotros poder tener una relación con el que ama nuestra alma, tenemos que saber identificar la voz de Dios. Hay muchas voces en este mundo. Hay muchas voces que se cuelan, amén, aleluya, en la vida nuestra. Bendito sea la gloria de Dios. Y nos hacen aún confundirnos. Nos extraviamos, nos confundimos, no logramos identificar cuál es la voz de Dios. De hecho, en el libro de Génesis, capítulo 3, si mal no estoy, nos habla de que Dios, desde el principio, pastor, tuvo una relación con el hombre. Él nos creó para tener una relación íntima con nosotros. Y Adán era un hombre que tenía una comunicación estable con Dios. Tenía una comunicación estable con el que lo creó. Qué precioso. Cierto que sí. Pero luego de que Dios diera instrucciones a ellos, una voz extraña quiso entrar. Una voz extraña sutilmente, con mucha sutileza, les habló, queriendo confundirlos. De hecho, los confundió hasta tal punto que logró que ellos comieran de algo que el Padre les había dicho no comieran. El Padre les había dicho: puedes comer de todos los frutos del huerto, pero del fruto que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no puedes comer, porque el día que comas de ese árbol ciertamente vas a morir. ¿Pero a qué iba a morir? A tener una relación íntima con Dios, a la relación íntima con el Padre. Porque si uno se pone a leer, ellos no murieron. Físicamente no murieron, pero espiritualmente entró una muerte en ellos que los hizo separar. Hubo una separación entre ellos. Y lamentablemente hoy por hoy, iglesia de Cristo, mujeres que están aquí, varones que están aquí, hoy en día estamos viviendo una problemática muy grande en las iglesias. Estamos viviendo una decadencia espiritual fuerte, pastor. Porque qué bonito que cantemos a Dios. Qué bonito que vengamos a la iglesia y levantemos las manos y lo adoremos. Gloria al Padre por eso. Pero hoy en día hemos perdido la comunicación, la intimidad con Dios. Hoy en día no, la iglesia de Cristo no sabe identificar la voz de Dios. Y por eso hoy en día muchos nos hemos dejado engañar escuchando cosas que no tenemos que escuchar. En el principio Eva, la serpiente le engañó con astucia. Y hoy en día el enemigo a mucho pueblo de Cristo nos ha engañado con astucia. Nos hemos desviado de lo que Dios nos ha dicho, iglesia. Y el Padre siempre ha querido entablar una comunicación con nosotros, pero nosotros hemos querido escuchar un sinnúmero de voces. Y hoy es peligroso, porque hay muchas voces en este mundo. Hay muchas voces, muchas. Yo hablaba con mi esposo ayer, porque el pastor me llamó y yo le dije, yo enseguida me puse, yo dije: Señor, ¿qué predico? Y me fui al secreto. Dios, dime qué predico. Bueno, me gusta moverme así. Y entre eso que estoy hablando con Dios, yo le digo a mi esposo: hoy día estamos viviendo algo muy fuerte en esta generación. La generación de hoy no conoce la voz de Dios. La generación de hoy no identifica la voz de Dios. Mire, la generación de hoy se deja llevar por los sentimientos, se deja llevar por la voz de su corazón, se deja llevar por la voz de su amigo, se deja llevar por la voz de cualquiera menos de Dios. La generación de hoy se deja llevar por la voz de las redes sociales.
Y hay tanta contaminación en la iglesia de Cristo con respecto a esto, que nos hemos penetrado tanto en escuchar voces extrañas y hemos olvidado escuchar la voz de Dios. No nos preocupamos por escuchar la voz de Dios. Mire, yo crecí en una generación donde se hacían ayunos de semanas, donde se hacían ayunos cruzados, donde se apartaba para el Señor, donde se hacían vigilias constantes, pero no vigilias de tanto júbilo, no vigilias de tanto brinco, no vigilias de tanta emoción, vigilias de búsqueda, vigilias de oraciones. Ya no hay ayuno, ya no se ven grupos de jóvenes orando, intercediendo, no se ven grupos ni siquiera de ancianos. Los ancianos que son tan importantes en las congregaciones, ya no se ve esto en las congregaciones. Hay una decadencia espiritual, pero por las voces extrañas que están rodeando la humanidad, hasta la misma iglesia ha entrado en esto. Hermanos, que no nos damos cuenta de lo que realmente está aconteciendo en el mundo. Y necesitamos volver a escuchar la voz del que ama nuestra alma. Hay una voz que suena, hermano, y es la voz de Cristo. La voz del que ama nuestra alma nos grita día a día que Él viene pronto. Y que nosotros nos estamos olvidando de esto. Nosotros estamos viviendo nuestra vida como si nosotros fuéramos turistas aquí en la tierra. Y tú y yo no somos turistas aquí en la tierra. Tú y yo somos peregrinos en la tierra, hermano. Somos peregrinos. No somos turistas. No somos turistas, pastor. Y esto, anoche yo, mientras leía la palabra del Señor, por mis lágrimas, por mis rostros corrían lágrimas. Porque era como Dios haciéndome ver en la condición en la que estamos. No se trata de hacer servicios más. No se trata de hacer un culto más. Se trata de buscar el rostro de Dios. Hoy tú tienes que buscar el rostro de Dios como si fuera tu último día aquí en la tierra. Porque tú no sabes si mañana tú vas a estar. Hermano, usted no sabe si yo me despido de usted ahora y más adelante el Señor le plazca y me lleve. La pregunta es, ¿será que si el Señor me corta de esta tierra, me iré con el Señor? La voz del que ama mi alma. Nos hemos vuelto sordos a la voz de Dios. Nos hemos vuelto indiferentes a la voz de Dios. ¿Sabe qué hizo Adán cuando pecó? Porque él sabía que había desobedecido. Dice la Biblia que el Padre, que Dios lo empezó a llamar a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y Adán no pudo aguantar más y dijo, Señor, me fui a esconder. Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me fui a esconder. Hoy en día esto está pasando en la iglesia de Cristo. No tenemos la capacidad de reconocer nuestros pecados, nuestros errores, y preferimos ir a escondernos. Preferimos encuevarnos como si a Dios se le escapara algo. Recuerde que la Biblia dice que discúlpeme mi hermano, yo sé que quizás vine a escuchar un mensaje quizás de motivación para la mujer, no sé, pero esto fue lo que Dios trajo a mi corazón. Y es que el Señor viene, pastor. Cristo viene, mis hermanos. Cristo viene, iglesia. Métaselo aquí. Visita que estás aquí. El Señor viene. Y para tú poderte ir el día que sea el arrebatamiento, tienes que escuchar la voz de Dios. La Biblia dice en Primera de Tesalonicense, y el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero tiene que haber una agudeza en tu oído espiritual. Y créeme que yendo tanto a las redes sociales
escuchando tantas cosas, escuchando otras voces, no vas a escuchar la voz de Dios. No la vas a escuchar. La Biblia me habla de un joven que, a pesar de que este joven no conocía la voz de Dios, oye, a Dios le plació por la entrega que él tuvo para Dios. No conocía a Dios y estaba entre... Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Porque resulta que la mamá lo entregó al sacerdote para que le sirviera a Dios en el templo. Pero la Biblia me enseña a mí que este joven, Jehová Dios, lo empezó a llamar Samuel, Samuel. Y él pensó que el que lo llamaba era Elí, el sacerdote. Y corrió donde el sacerdote, corrió. Y él le dijo: dígame, Señor, ¿para qué me has llamado? Y el sacerdote le dijo: yo no te he llamado, hijo. Ve y acuéstate. Volvió, se acostó. Samuel, Samuel. Él volvió a ir al sacerdote pensando que era su mentor, su pastor, quien lo había llamado. Él corrió en obediencia. ¿Hacia dónde? Hacia su pastor, hacia el sacerdote. Amén. Eso tenía que hacer eso. Hasta que la tercera vez Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Y a pesar de que ya no había visión con frecuencia, porque pasaba algo con Elí, y era que Elí estaba perdiendo la visión. Elí estaba entrando en decadencia por el propio pecado de sus hijos, porque había permitido pecado en sus hijos. Y era tanto el pecado que Dios había decidido desechar a Elí. Y a pesar de que Elí era un hombre que conoció a Dios, él conocía la voz de Dios. Elí no era cualquier hermano. Elí era un hombre ungido que conocía la voz de Dios, sabía quién era Dios. Pero lastimosamente hubieron errores en su vida que hicieron que Dios lo desechara a él y a sus hijos. Cuídate, no te fíes. No creas que porque eres ministro o ministra no podemos caer en decadencia. No nos confiemos de nosotros mismos, mis hermanos. No podemos confiarnos de nosotros mismos, de nuestra propia prudencia, porque podemos caer en decadencia espiritual. Y no solamente perder el ministerio, sino también perder la salvación de nuestra alma. ¿Y cómo podremos nosotros descuidar una salvación tan grande? Decía Pablo. ¿Cómo podríamos nosotros descuidar una salvación tan grande? Y Samuel, a pesar de que no conocía a Dios, Samuel le dijo: heme aquí, tu siervo oye. Háblame, Padre. Y fue ahí donde se levantó un hombre que fue poderoso en Dios. Pero el contraste que hay es que Adán conocía a Dios. Adán sabía quién era Dios. Y Adán, a pesar de que conocía la voz de Dios, igual que Elí, Adán desobedeció a Dios. Y el contraste es que Samuel era un joven, era un niño consagrado para Dios, pero no conocía aún a Dios. Y pudo colocarse en disposición para Dios. Es decir, obedeció al Señor y le sirvió hasta el día de su muerte. Hoy en día Dios está buscando Samueles en esta generación. Samueles que sean abnegados para Dios. Samueles que no les importa el sistema de este mundo. Samueles, aleluya, que no les importa el qué dirán de sus amigos. Hermano, porque es que nosotros estamos hoy en día tan afanados en el qué dirán de mi amigo. Estamos buscando encajar en la sociedad. Tú como cristiano y yo como cristiano no nacimos para encajar en la sociedad. Ese fue el problema de Jesús con los fariseos. Que los fariseos querían meterlo en su línea y él dijo: no, espérate, yo conozco su línea, pero yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y Dios está buscando gente que haga la voluntad del que ama su alma. Bendito sea la gloria del Señor. La Biblia me habla a mí de una mujer que para mí es de ejemplo. Porque esta mujer tuvo un hombre a su lado que escuchó siempre la voz de él. Y resulta que este hombre que siempre estaba al lado de esta mujer era un hombre entregado a Dios, conocía a Dios.
conocía quién era Dios. Y por eso la llevó a ella hasta el reinado. La llevó a ella hasta el trono. Y les estoy hablando de Esther. Y tuvo un hombre a su lado llamado Mardoqueo, que la guió, que en todo estuvo, fue el mentor de ella en todas las cosas. Mira, Esther no movía un dedo si Mardoqueo no se lo ordenaba. Aleluya. Y él le dio instrucciones específicas. Obedeció. Ella obedeció en todo, supo escuchar la voz de su pastor. La pregunta es: ¿qué voz estás escuchando tú? Si Dios te puso a tu lado un hombre y una mujer de Dios como tus pastores, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué nos hacemos los rebeldes? ¿Por qué queremos hacer lo que nosotros creemos que es correcto? Y Dios muchas veces ha permitido que después que tú desobedecer la voz de tu pastor, entres en caída, entres en error. Sí, hermano, porque no hay un respaldo de Dios cuando hay desobediencia. Porque Dios habita en la obediencia. Dios no habita en la desobediencia. Dios habita, y ese era el problema del pueblo de Israel, que siempre quería hacer lo que quería. Nunca escuchaba la voz de su mentor Moisés. Y si había un hombre que conocía la voz de Dios, era Moisés. Moisés no era cualquiera. Moisés era el hombre de Dios. Pero hubo un pueblo que no entendió quién era Moisés. Y eso pasa hoy en día. Hoy en día hay congregaciones donde hay pastores que son hombres y mujeres de Dios. Y la grey que estos pastores pastorean no saben quiénes son ellos en Dios. Y no saben el regalo que Dios les ha entregado. Y prefieren irse a otras congregaciones. Prefieren irse y marcharse a otros lugares para ser aceptados. No sabiendo cuántas lágrimas derrama tu pastor por ti. No sabiendo lo que sufre un pastor por sus ovejas. No sabiendo el trabajo que un pastor, que un líder hace por la grey. La voz del que ama mi alma. Hoy en día la iglesia tiene que volverse a la voz de Dios. Hoy en día tenemos que volver a la intimidad con Dios. Iglesia, hoy tenemos que volver al altar. Tenemos que volver a la intimidad. Visita que estás aquí. Es tiempo de volvernos a Dios. Él viene pronto. Esa es la realidad. Y el sistema te está mostrando una película de Netflix. Te está mostrando algo que no es real, para tenernos entretenidos y olvidarnos de lo que ha de acontecer en este mundo. Y es que la voz del que ama nuestra alma está diciendo: he aquí vengo en breve. He aquí, vengo en breve. He aquí, vengo en breve. Pero nosotros, por estar entretenidos en cosas que no debemos, no estamos escuchando la voz de Dios. Mire, si estamos en este lugar es porque nosotros hemos escuchado la voz de Dios y atendimos al llamado de Dios. Hemos escuchado que alguien vino del cielo, murió, resucitó y hoy se encuentra a la diestra del Padre. Eso es escuchar la voz de Dios. Pero en el día a día nos hemos entretenido en muchas cosas en nuestra vida, que nos hemos olvidado de escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que volvernos apasionados por Dios. El día que usted no ore, usted tiene que sentirse mal con Dios, porque no ha escuchado la voz del que ama su alma. Hay alguien que te ama más que tu propio padre, alguien que te ama más que tu propia madre, y ese es Jesús. Es Jesucristo. Pero Dios quiere que volvamos a intimar con Él. ¿Hace cuánto no hacemos un ayuno de varios días? ¿Hace cuánto no oramos muchas horas? ¿Hace cuánto no buscamos a Dios?
¿Hace cuánto no volvemos al altar? Porque una cosa es lo que mostramos aquí en la iglesia. Yo a usted le puedo mostrar un vestido largo, le puedo mostrar que canto para Dios y quizás Dios pueda hasta moverse. Pueden los demonios salir libres, la gente ser libre, los demonios salir huyendo. Puede la gente ser sana, pero eso no garantiza que tú tienes una vida de comunión con Dios. ¿Sabes qué pasó con los 70? Cuando fueron enviados, ellos volvieron regocijados, pastor, alegres, y decían: wow, estamos contentos porque vimos los demonios irse fuera, vimos cómo se sanaban los enfermos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo, y dijo: no os maravilléis de que los demonios salgan fuera, no os maravilléis de que pongan las manos sobre los enfermos y sean sanos. Regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Muchos se preocupan por estar en un altar montado, hermano. Muchos se preocupan por tener una buena voz, y no es malo. Muchos se preocupan por ser vistos. Muchos se preocupan por tener la mejor moda, los mejores zapatos, la mejor pinta. Muchos nos preocupamos aún por nuestro futuro, que de estudiar, que de comer. Mira, muchos están aquí, muchos están aquí, pero no están, pastor. Están pensando en el problema que dejaron en su casa. Muchos están aquí, están pensando en el qué van a desayunar mañana. Porque es que nos hemos vuelto personas, hermanos, afanadas. No te afanes del día de mañana. Cada día, dice la Biblia, tiene su propio afán. Vive el día de hoy, busca a Dios hoy. Hoy Dios trae una palabra para esta iglesia, y es que Dios necesita una iglesia que se levante como la iglesia de antes. Una iglesia que buscaba a Dios en oración, en súplica, en ruego, en llanto, en lamento. Una iglesia que se preocupe por las almas. Mire, hermano, Dios no necesita de tanta gente. Dios necesita de un Nehemías, un Esdras, un Josué, un Moisés, que se levanten en estos tiempos y que sean como punta de lanza a buscar las almas. Deje por un momento el teléfono a un lado. Mira, yo sé y tengo la seguridad, porque el Señor me lo decía: yo voy a hacer y despertar el corazón de muchos. Es decir, Dios va a hacer enardecer el corazón de muchos cristianos que han estado apagados. Dios va a empezar a despertar a muchos cristianos, pero no solamente para ser cristianos normales, sino para ser cristianos, aleluya, como los profetas, cristianos como los cristianos de la Biblia, que se levantarán a revolucionar barrios, ciudades. ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrá alguno aquí? Dios lo va a hacer. Gente dejará sus teléfonos. Aún gente venderá sus teléfonos. Se comprarán Biblias. Gente dejará sus teléfonos, comprarán tratados y se irán a las calles a predicar la palabra. Si tú no lo vas a hacer, Dios levantará otra generación que lo haga. Pero Dios necesita gente que ya salga de su zona de confort. Dios necesita aquí en Villa San Carlos, Villa San Pedro, Dios necesita una iglesia que se levante, que salga de su zona de confort, arrebatar las almas que el enemigo las está conduciendo al infierno. No deje a los pastores en esta tarea. La tarea no es solo de los pastores. Los pastores son puestos por Dios, son líderes puestos por Dios, pero son como tú y como yo. Necesitan la fuerza de una iglesia. La necesitan. Y Dios necesita levantar esta iglesia con poder y gloria. Llegó el tiempo, iglesia. Yo no sé a quién estoy hablando yo en esta noche, pero uno solo que capte, que absorbe lo que Dios vino a traer, porque yo sé que fue Dios.
Fue Dios quien vino a traerlo, iglesia. Esta palabra el Señor no me la dio yo viendo novela. La gané en el altar, buscando a Dios. Pero Dios necesita que te levantes. Dios necesita que te levantes. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, yo quiero escuchar tu voz? Pero de ahí no pasa. Porque luego que salimos de aquí para allá se nos olvida todo. Todo. De hecho, tú le preguntas después que sale, oye, ¿qué habló la pastora Lourdes? Todo te quedó claro. Que no tienen respuesta. Porque esa es la generación que está viviendo hoy en día en este mundo. Una generación que no lee la Biblia, que no estudia la palabra de Dios, que no ora. Por eso le llama la generación de cristal. Porque el pastor le llama la atención y se quieren ir de la iglesia. Esa es la generación que se está levantando. Discúlpeme, mi hermano. Discúlpeme. Pero tiene que haber un despertar. Hermano, el Señor está a las puertas. Usted no sabe lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Usted no logra sentir la presión que hay en el mundo espiritual. Mire, llegan días, yo estoy segura que el pastor lo ha experimentado, donde llegan días donde él quiere irse lejos por la presión que hay. Es una presión fuerte. Y déjeme decirle que esto apenas es el comienzo, pastor, porque viene persecución para la iglesia. Y es allí donde van a ser probados los verdaderos cristianos, no los cristianos de vidrio, los verdaderos cristianos. Por eso yo le digo a esta generación y a esta congregación, levántense. Es tiempo de escuchar la voz del que ama tu alma. Es tiempo de levantarse, iglesia. Es tiempo de despertar del sueño. No es hora de dormir. No es hora de dormir. La Biblia dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada. Cuando habla de la noche se refiere al día grande del Señor, el día que el Señor vendrá por su iglesia, como lo dice en Mateo capítulo 25, la parábola de las vírgenes. ¿De qué grupo somos? ¿De las prudentes o de las insensatas? ¿De las que tenemos lámpara pero no tenemos aceite? ¿O de las que tenemos aceite y lámpara pero estamos cabeceando? Es tiempo, iglesia. Es tiempo de que si su vida, usted sabe cómo está con Dios, usted conoce sus fallas, yo no las conozco. Usted sabe en qué le está fallando a Dios, yo lo desconozco. Quizás su pastor también lo desconozca, porque hay luchas internas en nuestra vida con las que día a día batallamos. Pero si tú estás batallando con cosas internas en tu vida, acércate a aquel que ama tu alma. Acércate a aquel que te ama. Acércate. Y dile: Señor, yo quiero revivir un encuentro contigo. Quiero revivir esos momentos que antes, mire, hermano, el Señor días atrás me traía a memoria cuando porque yo desde niña soy cristiana para la gloria del Señor. Pero no crea que no he recibido ataques. Sí he recibido ataques. Y el Señor me traía a memoria cuando yo estaba más niña. A pesar de ser niña, era una niña muy entregada a Dios, donde tenía mi devocional en las tardes, en las noches. Usted me dirá que es mentira. En las madrugadas. Cualquier momento yo estaba en mi casa trapeando de niña y de repente yo dejaba todo y me iba al cuarto, me arrodillaba y me ponía a llorarle a Dios. Señor, lléname de tu presencia. Necesito de ti, Señor. Ayúdame, Dios. Y hasta el momento, hasta ahora, han llegado momentos fuertes a mi vida, como a su vida también, porque este es el camino del evangelio. Si no, no tuviera sentido. El camino del evangelio es espinoso.
Sí, hay flores, pero hay espinas, hay cactus, hay serpientes, hay víboras, hay cosas hermosas. Hay que ser sincero, hermano. No podemos venderle a la gente un evangelio de algodón, porque luego cuando entren al camino y vean que no hay algodón sino espinas, se van a devolver. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y los cobardes lo arrebatan. Los valientes, los violentos, los que dicen: voy para allá, Señor. Y Dios me trae a memoria todas esas escenas cuando de niña, de adolescente, recuerdo que yo en mi casa cocinaba, porque yo cocino desde los 8 años. Y yo cocinaba y de repente me entraba una cosa, yo no sé qué era, como una cuestión rara, yo no sé. Y cogía mi Biblia y tratados, hermano, y me iba sola por las calles a repartir tratados a la gente. Y saber que ya muy poco lo hago, porque uno tiene que ser sincero con Dios. Hay cosas que en nuestra vida han muerto. La búsqueda ya no es la misma. El pastorado es fuerte, no es fácil. No es fácil. Si usted cree que el pastorado es fuerte, dígale a su pastora que le preste los zapatos de la pastora, para que usted vea lo fuerte que es el pastorado. Es difícil, porque en este camino y en este ministerio pastoral te vas a encontrar con cosas fuertes. La gente solamente ve el escenario, la gloria, aleluya, las prédicas, pero nadie conoce las lágrimas que se derraman. Nadie conoce las deslealtades que hay. Nadie conoce todo lo que pueden hablar de ti. Mira, el pastor siempre, no sé por qué, al pastor le echan la culpa de todo, hasta de los muertos. Te ganas enemigos y tú no sabes, mi hermano. Gente te deja de hablar y le echan, Dios mío, Padre. Uno dice: Señor, pero esto, ¿cómo es esto? Yo no entiendo por qué esto es así. Si tú estás haciendo el bien, ¿por qué al que tú le haces el bien te da por la espalda? ¿Por qué? Entonces tú eres el responsable de todo lo que le pasa a aquella persona. Sufre uno hambre y nadie sabe, porque la gente cree que los diezmos. El pastor sufre necesidades y nadie sabe. A nadie le cuenta, a nadie le dice. Y lo irónico es que aún tú en tu necesidad llega gente a tocarte la puerta de tu casa: pastor, no tengo que comer, hermano, y no sé de dónde, pero sale la provisión para aquella persona y tú sigues en la misma. Lo que nadie conoce del ministerio pastoral: ir a ministrar a lugares donde la gloria se mueve, y llegar a tu casa y sentir el vacío más grande que puede sentir una persona. Y Dios lo permite así para que la gloria sea siempre de Él, para que cuando tú llegues a tu casa solamente llegues y te postres: Señor, la gloria es para ti. Bendito sea Dios. Lo que nadie conoce del ministerio. Por eso yo te digo a ti: honra la voz de tu pastor. Yo no conozco la situación del pastor y de la pastora, no sé, no tengo ni idea. Ellos solo me invitaron. Pero hay una voz que clama en silencio y le pide a Dios por ti, por los tuyos. ¿Cuántas veces te has encontrado enfermo y le has echado culpa a tu pastor por no ir a visitarte? Lo que tú no sabes es que él desde acá está orando por ti, y tú te has sanado no por ti, sino por la oración de este siervo que ha orado por ti. La voz del que ama mi alma. Escuchar la voz del que ama nuestra alma. Hay que volver a los tiempos de intimidad. Hay que volver, iglesia, hay que volver. Es tiempo de volver.
tiempo. Póngase sobre sus pies. No sé si me habrá faltado más, pero gloria al Señor. Aleluya.